y después lo... Bien. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo lo del anacronismo? Porque claramente la realidad del Estado tal como la conocemos, el otro día hablábamos de una ley de ejercicio delegada por el Estado, que tiene una lógica territorial, que tiene una lógica de poder de policía, de control, de autorregulación, y la verdad que en esta lógica del ciberespacio, las reglas de juego están cambiando y no tenemos las respuestas para esto. Con Hugo Martínez Álvarez acabamos de presentar un trabajo, una publicación que está siendo evaluada, donde justamente hablamos de estas cuestiones en relación a que, por ejemplo, el año pasado, que estábamos en plena revisión, que veníamos desde el 2019 revisando el Código de Ética Nacional de FEPRA, y que el ASPO interrumpió ese proceso, pero al mismo tiempo la circunstancia de la atención online que se propagó por toda la profesión hizo que FEPRA y los colegios profesionales pidieran que nos reuniéramos para hacer una serie de recomendaciones, orientaciones en relación a las cuestiones que había que tener en cuenta en relación a las terapias online. Y acá aparece el primer problema, porque claramente todas nuestras reglamentaciones están dadas por la lógica prepandemia, y la lógica pospandemia creemos que va a tener muchas modificaciones. De manera tal que lo que vamos a proponer hoy, que es el código de ética y aquellas cuestiones, valores, principios y normas que acatamos los psicólogos, que hemos consensuado y que seguramente seguirán existiendo, pero que cambian dentro de esta lógica del ciberespacio. Ciberespacio que atenta de alguna manera con un sistema democrático tal como lo conocemos, con un Estado, no con un sistema democrático, con un Estado tal como lo conocemos, un Estado donde tiene potestad de regulación y de disciplinación, si se quiere, desde una lógica, insisto, territorial. Y justamente lo que determina el ciberespacio es la ausencia de territorio, y esto va a dar a futuro, en el presente y en el futuro, dificultades que estamos pensando, pero para las cuales no tenemos respuestas claramente. Entonces, vamos a ir a un código de ética que en su última versión, el Código de Ética Nacional de FEPRA, fue creado, o fue revisado, mejor dicho, la primera versión del código es de 1999 y fue revisado y presentado en 2013. Como les decía hace un rato, en 2019 estábamos otra vez revisándolo, lo cual es una práctica bastante interesante porque hasta aquí los códigos permanecían décadas y décadas, y en realidad la profesión de psicólogo ha tenido, perdón porque hay gente en la sala de espera, a ver, bien. Esto de ser portera y docente se me complica a veces, ¿no? Las dos funciones. Lo que digo es que en realidad hasta acá los códigos en general seguían vigentes durante décadas, pero la profesión de psicólogo ha crecido enormemente, sobre todo desde la reapertura democrática, sobre todo desde que se le dio la dimensión del aspecto científico y profesional a la psicología, por lo tanto, esto amplió ámbitos de aplicación y esto hace que la profesión crezca y por lo tanto que exija repensar diversas normativas o diversas cuestiones que los psicólogos y psicólogas. Exímanme, por favor, del lenguaje inclusivo al cual reivindico por el aspecto performativo que tiene y por lo que provoca, ¿no? Porque yo misma cuando hablo en genérico me doy cuenta que no es la forma, pero en este caso la sensibilidad de género está, pero bueno, permítanme plantearlo en genérico.
Lo que digo es que estas normativas, como decía la semana anterior, algunas de ellas difieren de acuerdo al ámbito en la cual se apliquen. En 2013, la revisión que se hizo tuvo en cuenta muchas cuestiones que se aprendieron o digamos que se tuvieron en cuenta en relación a cómo se pensaba la práctica en aquel entonces. O sea, en alguno de los textos que ustedes tienen el origen de ese código que surge de un trabajo de investigación que justamente se hizo en esta facultad, donde comparamos códigos de éticas existentes hasta ese momento y códigos de ética de otras naciones que teníamos acceso. Estoy hablando, ahora estamos hablando de pandemia y pospandemia. Yo estoy hablando de virtualidad, Internet y antes de Internet, porque cuando hablamos de aquellos códigos que comparamos, hablamos del soporte papel. De ninguna manera, cuando empezamos, teníamos estas posibilidades. Por ahí para muchos de ustedes lo que voy a decir suena incomprensible, pero los tipeos eran por máquina de escribir, ¿sí? No por PC. Entonces, bueno, todo era otra lógica y más o menos esta transición me hace acordar a esto que estamos pensando en este momento. Bueno, comparamos esos códigos, los existentes, y lo que veíamos era que muchos de ellos, de los códigos asumidos por las leyes de ejercicio profesional de las provincias, eran copiados unos de otros. En esta investigación también surge como dato curioso, que en su momento nos impactó mucho, que el Código de Provincia de Buenos Aires era igual, idéntico al de Costa Rica. La única, de la nación costarricense. La única diferencia era que en la introducción hacía mucho hincapié en el respeto por los derechos humanos y el sistema democrático. Indagando sobre ello en ese momento en La Plata, a través del Colegio de Psicólogos, había un foro de tribunales disciplinarios a los cuales asistíamos, hicimos este comentario, ¿no? De este hallazgo que producto de una investigación habíamos tenido, y un colega, a quien respeto y quiero mucho, me plantea, sí es cierto, esto es así, y justamente fue aportado por una pareja de compañeros que estaban en Costa Rica y no necesariamente de turismo. Y bueno, y ahí aparece una curiosidad en relación cómo a veces los hechos históricos son producto de situaciones puntuales y no de cuestiones reflexivas, pensadas, construidas. Lo que sacamos en conclusión en aquel momento fue que por la urgencia que había y la necesidad, más que la urgencia, de que se sancionara la ley de ejercicio, cuando los psicólogos que estaban en esa misión llevaron el anteproyecto a la legislatura, el legislador o un legislador eh, observó que no había código de ética y sin código de ética no se podía sancionar una ley porque es justamente uno de los atributos que la caracteriza. Conclusión, cuenta la anécdota que los colegas en cuestión salieron a buscar códigos de ética por la ciudad de La Plata, consiguieron algunos de otras profesiones y esta pareja de colegas eh, aporta este código que habían traído de Costa Rica. Ese código que habían traído de Costa Rica con estas señalizaciones en relación al contexto de Argentina, en relación al respeto por los derechos humanos y el sistema democrático, es el que se puso en vigencia. Y claramente había cuestiones que no tenían mucho que ver con la realidad de la psicología en ese momento en el país. Una de las cuestiones que en aquel momento observé y trabajé mucho era en relación al secreto profesional. Como ese es el último tema que voy a dar hoy, lo veremos luego, pero cuestiones, lo menciono, cuestiones tales como que el secreto profesional era absoluto. Es decir, no puede haber una norma absoluta porque en la práctica concreta hay situaciones que ameritan considerar entre la aplicación de esa norma o un bien supremo, que siempre el dilema ético funciona en esa tensión, ¿sí? O sea, la norma de un código, las normas,
que están establecidas en un código de ética, necesariamente se van a plasmar en la práctica frente a las situaciones que ustedes atraviesen. Por eso la propuesta de la cátedra es que en los prácticos puedan trabajar, incorporar la norma viendo casos. Y esto también, hago un paréntesis aquí, que es algo que quería mencionar, que lo vimos en la reunión de cátedra de la semana pasada, tanto cambió todo esto en cuanto a las modalidades y a lo que tenemos que ajustar, que hasta acá nosotros teníamos justamente esta dinámica de teórico antes, luego los estudiantes circulaban por el espacio físico de la facultad, iban a sus prácticos y aplicaban esto que veían los teóricos y en los dilemas que se presentaban. Como las clases teóricas las pueden tomar cuando quieren, como pueden, si quieren, se les dificulta mucho a los ayudantes, a nuestros compañeros docentes, la posibilidad de que se abra la discusión, porque nadie puede discutir sobre aquello que no tenga argumentos. Por lo tanto, lo que les pido es que en esta parte de la materia es importantísimo que tengan los elementos normativos para poder después discutir, porque si no, las discusiones se basan en una mera opinión y la verdad que lo que nosotros proponemos es que las opiniones estén argumentadas en la comprensión de las normas, pero también del para qué de la norma, o sea, de qué es aquello que cada una de las normas protege. Entonces, dicho esto, en ese estudio comparativo lo que hicimos fue presentar un anteproyecto de código. Pero este anteproyecto de código surge de la academia, surge de un trabajo de investigación, en una metodología de hipertexto, donde resaltábamos aquellas cosas que se repetían, trabajábamos otras, incluíamos cuestiones de la bioética y bueno, de las herramientas que en ese momento teníamos. Esto había que confrontarlo con los colegas de todo el país. Por lo tanto, ese anteproyecto que la academia ofreció, digamos, se discutió con los miembros de los tribunales disciplinarios de todo el país y de ello surge un código de ética que digamos que es como entendemos que debe surgir de un proceso plural y participativo, donde todos los actores tengan posibilidad de participar, donde se consensúe, porque en esos acuerdos o de esos acuerdos se basa el éxito o la posibilidad de que el mismo se cumpla y se difunda. Y esto fue así, realmente FEPRA, si bien por el tipo de entidad que es, no es vinculante en sus determinaciones, muchas de las provincias argentinas, entre ellas la nuestra, la ley de ejercicio profesional nuestra, toma el Código de Ética Nacional como parte de sus normativas. Lo que quiero decir con esto es que ustedes, cuando ejerzan su profesión en la provincia de Buenos Aires, dependerán de dos códigos de ética. El de la provincia de Buenos Aires, que en su última versión se sancionó el año pasado en agosto, y el del Código Nacional de FEPRA. Lo que dice la reglamentación es que el Código de FEPRA tendrá carácter, esta es la palabrita, supletorio. Carácter supletorio quiere decir que cualquier denuncia o cualquier cuestión que atañe a un psicólogo que ejerza en la provincia de Buenos Aires, si es una denuncia, se encuadrará o se podrá encuadrar tanto en la normativa del Código de Ética de Provincia como en la de FEPRA, porque tiene validez en tanto supletoria, y también aquellas cuestiones que quieran observar en cuanto a la orientación de la práctica, la podrán ver en las dos reglamentaciones. Bueno, esta fue la versión de 1999. Insisto, pasaron pocos años, porque en tiempos institucionales fueron pocos años, tal vez por la vertiginosidad de los cambios hoy son muchos. En 2013 volvimos a revisar el código. Nosotros, cuando digo nosotros, el equipo de cátedra, que básicamente también es el de investigación, en general dejamos testimonio de nuestras producciones. En la editorial de la universidad hay un libro que se llama Estudios sobre Deontología de la Psicología y Moralidad, donde plasmamos todas estas producciones en relación a todos estos procesos y en relación a las conceptualizaciones de las normas que nos atañen.
Y en uno de los textos, tiene dos aspectos el libro, uno de cuestiones absolutamente deontológicas y otro de cuestiones de la responsabilidad, la moralidad, etcétera, que de alguna manera representan o plasman cómo planteamos el dictado de esta materia a lo largo de los años, en una parte más de fundamentos filosóficos y psicológicos y psicoanalíticos, y en otra parte de cómo se baja esto a la deontología de la psicología. Pero el último artículo de la primera parte justamente es actualización del Código de Ética de la Federación de Psicólogos de la República Argentina. Y esa actualización, en realidad, como les decía al comienzo, tuvo la particularidad de ver aquellas cosas o que no funcionaron o que bien estaban dando cuenta de la realidad de aquel momento en la práctica de los psicólogos. Y quiero resaltar esto porque si bien planteamos ámbitos de aplicación y que las normas atañen a todos y cada uno de los ámbitos de aplicación, es cierto, y sería un perogrullo ignorar, que la psicología clínica justamente es la que más espacio tiene en la práctica profesional de la psicología. Y en el interior aún más. En el interior aún más esto se plasma en situaciones de práctica privada. Por lo tanto, estos colegas que venían de los tribunales disciplinarios, la referencia que tenían a su práctica era esta. Por lo tanto, claramente, si uno prestara atención, no se los voy a pedir porque no tiene mucho sentido, pero entre la redacción de 1999 y la de 2013, lo que se hace hincapié justamente es en esto, es que estaba orientado a que el primer código a la práctica privada más que institucional, a abordajes de tipo individual más que de otro tipo. En el medio nos pasaron cosas, afortunadamente nos pasaron cosas, como fue la sanción de todas las leyes de ampliación de derechos que amplían justamente esto, posibilidades para distintos grupos vulnerados, como son las personas en relación de personas en situación de discapacidad, personas con padecimiento mental, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, etcétera, etcétera. Y esto abre toda una dimensión o fenómenos nuevos para la atención de la psicología que refieren atención. Remarco esto de personas, porque en esto de la ampliación de derechos, el centro lo tiene la persona sujeto de derecho. Por lo tanto, ya no se habla como otrora del loco o del discapacitado o de aquel que necesitaba tutelaje, como era un niño, como era un anciano, sino de la persona que por distintas situaciones en su estado vital, ¿sí? Tiene una particularidad o una situación que puede ser sometida a alguna arbitrariedad, por lo tanto lo que se rescatan son los derechos. Esa era una de las cuestiones. Ley de salud mental mediante, lo que también se resalta es los tipos de abordaje, individual, grupal, sociocomunitario. Claramente, la ley de salud mental, que ustedes la deberían ver mucho, la deberían ver mucho desde distintos lugares y desde distintos aspectos, lo que plantea al estar bajo el paraguas de la jefatura de gabinete del Estado Nacional, lo que plantea justamente es una inclusión social total de la persona con padecimiento mental. Por eso intervienen distintos ministerios del Estado, para trabajo, desarrollo social, en fin, todas las áreas de la persona que necesita apoyatura para esa reinserción social. Bueno, eso ya lo veremos. Todo esto obviamente tiene que estar planteado en el código, pero no desde las leyes, porque para eso están las leyes, que además son supraprofesionales, exceden a la profesión de psicólogo, sino a las cuestiones que hacen y atañen al ejercicio de la psicología, ¿sí? Digo esto porque estamos revisando en el marco de la investigación el Código de Ética de la provincia de Buenos Aires, y esto me hago cargo y es una apreciación absolutamente personal. Primero, que se sanciona en agosto del 2020, en plena pandemia.
O sea, no fue, primer tema, no fue producto de una deliberación de los actores que intervienen, digamos, en la regulación ética de la profesión. Y por otra parte, a mi juicio, incorpora aspectos de leyes, y ahí hay un tema, porque una cuestión es la legalidad y otra cuestión es la deontología. Y en este punto me parece que esa diferenciación que nosotros pregonamos es importante. Las dos son o quedan sujetas a la práctica profesional, o la práctica profesional queda sujetas a ellas, mejor dicho, pero de todas maneras tienen como dimensiones y aspectos diferentes, ¿sí? Bueno, entonces, se amplía la cuestión de la atención a los distintos ámbitos y a los distintos abordajes. Otra cuestión que tuvo bastante, que fue revisada y que queda claro si uno compara los dos códigos, es el tema del consentimiento informado. Consentimiento informado que por primera vez se incorpora a nuestras normativas en aquella versión primera de 1999 y que por supuesto adolece de la falta de práctica, ¿no?, en la aplicación de esta norma. El tema del consentimiento informado fue muy difícil o de muy difícil aplicación e incorporación de la norma por parte de los psicólogos. O sea, los psicólogos hasta hace dos, 2 décadas, digamos, a los psicólogos y psicólogas ni se les ocurría hablar con el paciente del tipo de abordaje, de los riesgos, de las alternativas de tratamiento. O sea, era lo que tenían, lo que ofrecían y lo que daban desde una cuestión que vista desde la bioética hoy podemos plantear como que era una cuestión netamente paternalista. Como el consentimiento informado, justamente el principio que propugna es el principio de autonomía y de autodeterminación de las personas, justamente esto implica y obliga al psicólogo a obtener consentimiento, es un deber legal del psicólogo, obtener consentimiento de toda aquella práctica que ha de efectuar. En el campo de la clínica, sea de carácter diagnóstico, pronóstico o terapéutico, de cualquier tipo, debe plantear las cuestiones que la norma exige. Esto fue, decía, producto de debate a lo largo y a lo ancho del país, incluso nosotros mismos y otros colegas de otras universidades hicieron investigaciones en su zona en relación a el conocimiento que había de esta norma. Y curiosamente, y esto en ese momento nos sorprendió mucho, era que no existía conocimiento de la norma, pese a que la mayoría de los egresados de Mar del Plata, por razones obvias, habían pasado por esta cátedra. Bueno, esto también nos interrogó a nosotros, en algo estamos fallando o qué está pasando con esto. Y en realidad el tema, a lo largo de debatirlo, de conceptualizarlo, de alguna manera de aportarle distintas miradas y visiones, en parte pasaba porque la norma, tal como estaba expresada, encorsetaba más que facilitaba. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en realidad una cuestión es el consentimiento que todos ustedes, yo, todos los ciudadanos damos en una práctica de tipo médica, odontológica, por ejemplo, donde uno va a hacerse la práctica, le dan un papelillo y tiene que firmar y acordar con esa práctica, ¿no? En intervenciones, en lo que sea. En cambio, en un proceso psicoterapéutico, y acá sí me voy a centrar en la clínica, pero el consentimiento informado es importante en cualquier tipo de práctica. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto no es menor. Incluso en aquellos psicólogos que se desempeñan, pondré un ejemplo, como peritos de oficio, ¿sí? Y están, digamos, tienen pedidos de pericia por parte de un juez, también puede darse el caso que la persona objeto de la pericia diga, no, yo a esto no me someto, yo esto no lo hago, y uno debe respetarlo, ¿sí? Después tendrá que informarlo, pero debe respetarlo. Y esa persona tiene derecho a conocer
la práctica que se le está proponiendo. Y ningún juez podría ir contra el profesional por esto, ¿se entiende? Lo mismo en otro tipo de ámbitos. En general no pasa, porque claramente, si hay por lo menos en el ámbito civil, que es lo que he conocido más, en el penal por ahí lo desconozco, pero en general cuando hay un pedido de pericia, en general hay abogados interviniendo y esto es necesario para una prueba, en fin, hay otros factores que inciden que la persona acceda a ese tipo de intervenciones. Pero puede darse el caso, y esto debe ser respetado, esa es la esencia del consentimiento informado. Lo que digo es que lo que surgió de todos estos debates, que insisto, llevaron mucho tiempo, mucho tiempo, es que entendemos la aplicación del consentimiento informado como un proceso que se desarrolla en la práctica y que no es una autorización de un momento y para siempre. Y en esto nos sirve poder pensar el origen, brevemente, no voy a ir otra vez para atrás tanto, pero el origen y cómo se fue conceptualizando el consentimiento. Ustedes recuerdan que cuando hablamos de Nuremberg, que es el primer documento donde aparece la cuestión de consentimiento voluntario en relación a la investigación y en relación a la figura del sujeto experimental, en Nuremberg aparece por primera vez la categoría de consentimiento voluntario. Digamos que aparece por primera vez porque ante las atrocidades que pasaban en los campos de concentración, la humanidad advierte azorada la crueldad de que es capaz la dimensión humana, pero ya había antecedentes a fines del siglo XIX y principios del XX en Estados Unidos, sobre todo antecedentes legales, donde hablaban de médicos que no habían informado a sus pacientes y habían sido dañados por esa falta de información. Pero en sentido estricto, la historia recupera ese momento de Nuremberg como el primer momento, voluntario, esa era la característica. Y en la práctica de investigación que tenía el sentido justamente de ese momento y de esa situación, porque las personas que fueron sometidas a investigaciones eran personas que no tenían posibilidad de decidir acerca de oponerse, ¿no? De hecho, estaban condenadas a morir. Pero a lo largo de los años y en relación a la práctica que la bioética fue conceptualizando, después de Tuskegee, el experimento que les mostré, del informe de Belmont, donde justamente tomando aquella crueldad de aquel experimento, se conceptualizó el consentimiento como consentimiento informado, como que no bastaba la simple voluntad, sino además de la voluntad, es necesario informar a la persona de aquella práctica que se va a realizar. Entonces, hay una evolución histórica y conceptual del consentimiento que hace a las distintas características que debería tener y que debería observar y que sirven y no sirven a los y las psicólogas para poder ver la envergadura que tiene esta norma. Lo que digo es información. Ahora, si uno habla de información, también debe hablar de comprensión. Es decir, uno puede informar y aquellos que sabemos la dinámica de la información, depende de lo que se informe, como el otro la recepta y bueno, y todas estas cuestiones que hay en el medio de la transmisión. De manera que la comprensión es importante y ¿quién determina si el otro comprendió o no? O sea, el responsable de última de la aplicación del consentimiento siempre es el profesional. Por lo tanto, ahí está la dimensión ética de la aplicación de esta norma. Hay un artículo de Sanata y varios, pero bueno, Sechetto, que ha sido un filósofo que trabajó también en esta universidad, Hoff, bueno, varios autores que hablan de esta cuestión. Informado, nosotros al principio de la cátedra veíamos un autor que trabajó mucho el tema de la bioética, Kieffer, y Kieffer hablaba de razonablemente informado por esta cuestión de la comunicación, o sea que informar todo a veces es contraproducente, pero lo razonablemente tiene que ver justamente con lo que el otro a veces quiere o no quiere escuchar, porque también pasa esto, y esto hay que respetarlo, ¿no? El derecho
a poder no querer escuchar, ¿no? Aquello que se dice. Por eso es tan compleja esta norma, no es tan sencilla. Anaísa Nata, que era otra de las compañeras que trabajó con nosotros y que hizo su tesis doctoral en relación a estos temas, planteaba distintas cuestiones. Válido también, o sea, que es válido cuando no afecta yo decía cuando no afecta, en realidad ella lo decía porque lo tomaba de otros autores, pero en relación que no afecta el sistema de valores de la persona. Y finalmente, en todos estos autores, lo que se concluye es que tiene que ser voluntario, tiene que ser informado, tiene que tener todas estas características, pero que tiene que ser dialogado. ¿Qué quiere decir? Que no es simplemente un trámite burocrático donde uno informa, el otro escucha y dice sí quiero o no quiero, ¿sí? Sino que en el diálogo, que desde Platón para acá es donde se ejerce la razón, en ese diálogo está la posibilidad del psicólogo de advertir si el otro comprendió o no comprendió lo que se le está informando. Por eso se habla de un proceso, por eso se habla de que no es de una vez y para siempre, por eso se habla de que estas son las cuestiones que el psicólogo tiene que observar al pedir el consentimiento. Esto que fue tan problemático en los primeros años, desde la sanción del código, que luego lo tomaron los códigos provinciales, por supuesto, con la sanción de las leyes de ampliación de derechos, ya está positivizado en el sentido legal de la cuestión. No hay ley que tenga que ver con estas cuestiones, ley de niños, niñas y adolescentes, ley de salud mental, ley de derechos de pacientes, ley de personas con discapacidad, por mencionar las que más desarrollamos, pero en general todas las que hablan o refieren a una práctica concreta, todas tienen un capítulo destinado al consentimiento informado. Por lo tanto, esto ha hecho o ha facilitado de alguna manera que la norma sea incorporada por todos los profesionales del campo de la salud mental, si se quiere, ¿no? En este punto. Así que bueno, más o menos es esto lo que tenía para decirles de consentimiento. Yo siempre hablo que hay dos normas princes, un código de ética, que son aquellas prescripciones que la comunidad profesional define como correctas o incorrectas en determinado tiempo y espacio, y por eso yo he mencionado que en general la deontología tiene que ver con esto, con la moral profesional de un momento histórico y de un tiempo determinado y de una región. Es decir, hay una cuestión en este código de ética, particularmente el de FEPRA, que creemos que innovó en relación a los códigos que estaban vigentes, que es que consta en su estructura. El código de ética consta de un preámbulo, ¿sí?, de principios generales y de normas deontológicas. Esa es la estructura. En el preámbulo están los valores que sustentan, que los psicólogos y psicólogas consideramos que sustentan la profesión. Decirles algunos, por ejemplo. Dice que el psicólogo propicia para el ser humano y la sociedad en que están inmersos y en la que participan la vigencia plena de los derechos humanos, la defensa del sistema democrático, la búsqueda permanente de libertad, de justicia social, dignidad, como valores fundamentales que se traduzcan en una persona como sujeto de derechos y una sociedad protagonista, crítica y solidaria. Este es uno de los enunciados y sigue. Esto es importante porque ya hablábamos de sujeto de derecho antes incluso de la aplicación o de la sanción, mejor dicho, de las leyes de ampliación de derechos. O sea, ya éramos conscientes de esto y creo que es importante algo que ya dije en otra oportunidad, que es la primera vez que en un código, no la primera, pero sí de manera contundente, se plasma la Declaración de Derechos Humanos, siendo que el primer principio de este Código de Ética es justamente el primer principio de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el respeto por los derechos y la dignidad de la persona, ¿sí? Que esto es básico en la bioética, que es básico en cualquier profesión y que es lo que se resalta. De este párrafo decirles que
la vigencia de los derechos humanos, la defensa del sistema democrático. Estas son cuestiones que los códigos argentinos remarcan y diría que los códigos latinoamericanos. Y esto es por todos los hechos acontecidos en los 70, pero en el caso de Argentina es aún más. Ustedes sabrán que en este país, en el siglo XX sobre todo, hubo 5 rupturas del sistema democrático. Hubo 5 golpes de Estado donde se desalojó del poder violentamente, porque un golpe es eso, violentamente aquellos presidentes elegidos por la voluntad popular. Por lo tanto, un código de ética era necesario reforzarlo, en los códigos provinciales está y en este también, tiene vigencia en tanto exista el sistema democrático. Y eso no lo vemos, por ejemplo, en el Código de Estados Unidos. Ni se piensa en el Código de Estados Unidos. Va, con Trump por ahí hubiese pasado, pero digo, en Estados Unidos con 200 o más de 200 años de democracia era impensable, porque regionalmente eso no era un problema, para nosotros sí. ¿Sí? Para nosotros sí, por eso era necesario refrendarlo. Entonces, este código tiene esta particularidad, en el preámbulo se nuclean los valores que los psicólogos y las psicólogas argentinas proponemos como básicos en el ejercicio de la profesión. Tiene una declaración de principios que son 5 y que son los tomados por la Declaración de Principios Éticos del Mercosur en noviembre del 97. Esto lo tienen en algún texto, pero el proceso de Mercosur fue muy importante, no solo por lo que implicó, más allá que quedó trunco, sino también porque abrimos fronteras y reconocimos realidades y nos salimos de mirarnos el ombligo, ¿no? En relación a cómo era la formación en otros lugares, cómo esta cuestión de institucionalización de la profesión tenía distintas características de que no estábamos tan mal en Argentina, pero que aceleró el proceso de institucionalización en nuestro país, o sea, tuvo muchas ventajas, como todo lo que implica la sociabilidad, o sea, conocer otras realidades, otras culturas y otras maneras de encarar la profesión que no son tan distintas, porque en lo que hace a la ética hay una coincidencia más allá de los países en que hay principios éticos que son universales. Esto lo toma la APA en Estados Unidos, lo toma el Código Europeo, lo tomamos nosotros, lo tomó esta Declaración de Principios del Mercosur. Lo que cambia son las aplicaciones regionales en base a los contextos regionales, ¿sí? Hay países donde, en Chile, por ejemplo, la práctica de la psicología clínica data de muy pocos años. Ellos no tenían formación en psicología clínica en aquel momento en que se estaba plasmando esta declaración de principio. Los psicólogos chilenos se capacitaban en el exterior y tenían mucho desarrollo, por ejemplo, en psicología organizacional, laboral, política, pero no tanto en clínica. Obviamente la apertura de las fronteras, el poder ver otras realidades, y allá fueron psicólogos argentinos a señalar el camino, ¿no? Y seguramente hoy esa realidad ha cambiado. Pero bueno, tenemos 5 principios, son el respeto por los derechos y la dignidad de las personas, competencia, compromiso profesional y científico, integridad y responsabilidad social y con el medio ambiente. Esto del medio ambiente se incorporó en la última revisión de 2014 y tiene que ver con los derechos humanos de última generación. Bueno, en este punto, en uno de los puntos, creo que la competencia, ahí se incorpora por primera vez la discusión del uso de nuevas tecnologías. O sea, ya era una realidad, no la desconocíamos, pero dudábamos en cómo abordarla. Sin embargo, en los principios se pudo establecer, año 2013 digo, en el uso de las nuevas tecnologías, el psicólogo debe ser coherente con el espíritu de este código. No es muy jugado el
la enunciación, pero de alguna manera reconocíamos en ella un problema y que debíamos abordarlo. Y claramente, bueno, el ASPO y la pandemia hizo que el problema adquiriera una dimensión distinta y que nos tiene en esta nueva situación de poder definir estas cuestiones. Bueno, yo decía que luego vienen las normas éticas y en las normas éticas hay como dos normas que yo denomino como principios, que son justamente el consentimiento, que ya he desarrollado sucintamente, por supuesto, invito a leer todo el articulado, porque claramente los ejemplos que verán seguramente en los prácticos y los que aparezcan en la discusión tendrán que ver con ellos. Y más adelante, en la clase próxima, tendrán que ver además con las leyes de ampliación de derechos. Pero lo que digo es que está el consentimiento informado y el secreto profesional, ¿sí? Esas son las dos las dos normas, PRINCEP, en el sentido que tienen que ver con la relación del profesional con el consultante. Consultante, este era el otro de la relación. Al otro de la relación, en la primera versión de este código, se lo denominó como consultante. En esta revisión que quedó trunca, pero que estamos haciendo, la idea es cambiarlo por usuario en línea con lo que plantea la Ley de Salud Mental. Consultante, ¿por qué? Porque de aquel estudio comparativo lo que surgía era que prácticamente el ejercicio de la psicología estaba reducido o limitado a la práctica clínica. Se hablaba de pacientes, se hablaba de cuestiones que tenían que ver con determinado abordaje, era obligación del psicólogo hacer análisis personal, hacer supervisiones, o sea, el trípode sobre el cual se basa el psicoanálisis. Había estas cuestiones. Había una curiosidad que siempre la menciono en un código de Santiago del Estero, y ahí donde se veía con toda su dimensión, me dice que la conexión a internet es inestable, así que si se llega a cortar, volvemos, ¿sí? Avísenme, por ahí me quedo hablando sola, pero bueno. Lo que digo es que en Santiago del Estero, y acá se veía en total dimensión lo regional, existía un artículo muy curioso que decía que como la práctica del curanderismo en esa provincia estaba incorporada a las pautas sociales, no podía haber un consultorio de psicólogos y uno de un curandero en la misma cuadra. Insólito, insólito. Hoy que estamos lidiando con las cuestiones del intrusismo y de todo aquello que implica que el psicólogo se corra de esos lugares que en todo caso atentan contra el crecimiento y el prestigio profesional, esto es insólito. Por supuesto, eso lo trabajaron mucho los colegas, hoy ya no es un tema. En todo caso, existirá para algunas culturas el curanderismo, pero no se pondrá en la misma escalón que una práctica profesional científica y consolidada. Esto es lo que digo. Pero esto estaba también. Entonces, era paciente, era todo paciente. Entonces se reducía, y además paciente tomado desde la lógica médica. Entonces todo se reducía a esa práctica. Y de hecho en los códigos había muy poca o escueta era la mención que había en los códigos del capítulo de investigación. En esa primera versión, que luego se refrendó en la segunda, investigación tiene muchos artículos que hacen las distintas situaciones por las que puede llegar a atravesar una investigación en psicología. De hecho, hoy, en las universidades, cualquier proyecto de investigación que involucre personas tiene que pasar por un comité de ética. O sea, así como es evaluado en su dimensión teórica y metodológica, también debe ser evaluado en los aspectos éticos. Y eso es producto del crecimiento, de ese código y del crecimiento que ha tenido la psicología, porque como siempre digo, un código lo que hace es reflejar la situación de la profesión en ese momento, como una especie de foto, digamos, ¿sí?
Bueno, eso en líneas generales. Entonces decía consentimiento y vamos a secretos, si les parece. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? Bien. Voy a compartir pantalla, si es que lo tengo acá. Ajá. Bueno, ahí lo están viendo en pantalla completa. Veo a Agustina, así que Agustina se me ha sido no con la cabeza, eso es la única que estoy observando. Gracias. Bueno, ahí tienen mi mail por cualquier pregunta o por cualquier situación, espere que vuelvo. O cualquier cuestión que quieran plantearme. A ver. Ahí está. Ahí está mi mail. aermo@mdp.edu.ar. Igual creo que es fácil encontrarme. Bien. El juramento hipocrático es el código más antiguo que refleja la historia de la humanidad. ¿Y por qué lo traigo a colación cuando abordo el tema secreto profesional? Justamente porque entiendo que es una de las normas originarias de la práctica en salud. De hecho, ya estaba presente en este juramento, fíjese, año 460 y 380 antes de Cristo. O sea que atravesó muchos momentos de la historia de la humanidad, desde aquella antigüedad griega hasta el medioevo y el modernismo, hasta llegar a nuestras épocas. Y lo que establece el juramento tiene como tres, así como hablábamos de la estructura del código de FEPRA, el juramento hipocrático también tiene tres aspectos. Un aspecto juramental, un aspecto que podríamos denominar el convenio y otra que es el código, las normas deontológicas. Y esto yo lo asocio a cuál es el tránsito de un estudiante de psicología cuando se gradúa y el tránsito al pasaje inicial, que sería el matricularse en un colegio profesional. Por un lado tenemos la fórmula juramental, que obviamente cuando uno lee un documento antiguo tiene que situarse en el contexto. Lo que hacían los médicos griegos era jurar por aquellos médicos del Olimpo, ¿sí? Que los tomaban como testigos para cumplir con los deberes que tenían que hacerlo. Se juraban por Apolo, Higicia, Esculapio, Panacea, etc. Luego estaba el convenio. Les evito, porque es mucha palabra y por ahí en algunos casos muy, muy árida, digamos, pero el convenio establece el compromiso, establecía el compromiso entre aquel médico griego y su comunidad. Y decir que el médico griego era Dios y el médico, o sea, el paternalismo tiene su origen en la Grecia antigua y el médico era una persona muy, muy prestigiosa y que, insisto, después de Dios venían los médicos, ¿no? Y esto es algo que los psicólogos por historia conocemos y esto es a lo que se hace referencia cuando hablamos del modelo médico hegemónico y de la corporación médica, no como calificativo, sino por el poderío que esta corporación tiene en relación o distintas, diríamoslo así, a otras profesiones. Entonces, el convenio es este, el compromiso entre el médico y su comunidad. Y en el código, que hay una serie, varias, yo tomé solo la de secreto, en lo que hace al secreto dice, esto es textual, guardaré secreto de lo que oiga o vea en la sociedad y no sea preciso que se divulgue, sea o no del dominio de mi profesión, considerado el ser discreto como un deber en semejante caso. Si observo con fidelidad mi juramento, séame concedido gozar felizmente mi vida y mi profesión, honrado siempre entre los hombres, si lo quebranto, soy perjuro, caiga sobre mí la suerte contraria. Esta era la centralidad en la que ponían los griegos el secreto profesional.
Cabe agregar que en aquel momento histórico, el médico ingresaba a las moradas de sus pacientes, por lo tanto entraba en su privacidad y en su intimidad y conocía cosas producto de su profesión, pero también otras anexas. Por lo tanto, el deber de guardar la intimidad de aquello que por su profesión recibía era un valor supremo. O sea, el valor es la intimidad, el respeto por la intimidad del otro. Y eso es lo que en psicología se establece también, como en todas las profesiones. Un abogado también debe guardar secreto, un contador, cada uno en lo que hace el objetivo de su práctica, pero el secreto profesional en todas las profesiones liberales, por decirlo así, tiene una centralidad supina. Y yo siempre digo, y lo menciono este juramento, además de como dato histórico interesante, en que con los años, y a pesar de los años, esta es la misma fórmula que realizamos los profesionales cuando egresamos de las universidades. Es decir, cuando ustedes se reciban y reciban el título por parte de esta universidad, en la colación de grados, harán un juramento. Pero luego, cuando se matriculen, harán otro, ¿sí? Y lo que establecerán es un compromiso con la profesión en cumplir sus normas y sus códigos éticos, ¿sí? Y en relación al secreto, bueno, veremos cuál es el tratamiento que se le da. Nosotros seguimos hablando de lo que hemos hablado desde el inicio de esta cátedra, que es de valores, de principios y de normas. Y en este punto es importante plantear esta cuestión que hoy está sobre el tapete por lo que dije al inicio, por el ciberespacio y por cómo hacer para preservar estos productos, digamos, que tenemos obligación de guardar los psicólogos en el plano del ejercicio profesional, como es aquello que nos es confiado al amparo del secreto profesional, pero no solo lo que el otro nos dice, sino lo que nosotros por nuestra experticia observamos, vemos, intuimos, etcétera, ¿sí? En este punto es importante establecer esto que, insisto, tiene una lógica anterior a la pandemia y no sé si es aplicable a este momento, sobre todo por el ciberespacio, ¿sí? En los otros tipos de práctica. Pero por un lado tenemos las dimensiones en las que todo ser humano se desarrolla, que son las dimensiones de lo íntimo, lo privado y lo público. Entendiendo como lo privado y lo íntimo como pares que son desagregados. Por supuesto que lo privado tiene más que ver con los datos personales, la historia familiar, las preferencias religiosas, sexuales, ideológicas, ¿sí? Que las personas poseen y que de algún modo o las puede expresar o por lo que habla, por lo que dice, puede ser inferida por otro. Lo privado no siempre puede ser preservado, esto quiero decir. En cambio, lo íntimo es la esfera más profunda de la personalidad y hace a los deseos, a las fantasías, aquello que me pertenece absolutamente y que yo decido si lo digo o no. Todo decido si lo digo o no, pero de alguna manera hay cuestiones que pueden ser observadas, lo que quiero decir. En cambio, lo íntimo, como aquel producto central de lo que es la práctica de la psicología y que hace a la confianza y que hace al prestigio de la profesión también, debe ser preservado. Por lo tanto, la norma lo que implica que es obligación del psicólogo guardar secreto profesional y es un derecho que tiene el otro de la relación, llámese consultante, usuario, paciente, etcétera, de que aquello que es transmitido al amparo del secreto profesional sea respetado. Si además el psicólogo cometiera la cuestión de divulgar sin justa causa, que es la única que permitiría levantar ese secreto profesional, si además el psicólogo incurriera en una develación de ese secreto sin justa causa, estaría cometiendo un delito, porque es algo que debió haber observado. Entonces se entiende.
Lo privado y lo íntimo, lo privado y lo público. ¿Qué es público? Público es esta clase, es decir, lo que yo diga acá, lo digo para otro, luego va a estar subido a YouTube, por lo tanto, me hago absoluta y totalmente responsable de todo aquello que digo. Y esto es observable por todo y le pertenece al otro de la relación, ya no me pertenece de alguna manera a mí. Entonces, por un lado tenemos los valores esenciales, que son los derechos personalísimos, y en este punto la intimidad y la autonomía lo son, y que están apoyados en valores. Y por otro lado tenemos normas instrumentales. Entonces, el valor en este caso es la intimidad. La norma instrumental es el derecho, el secreto profesional, perdón. La intimidad es lo que se resguarda, el secreto profesional es aquello instrumental que permite reservar esa intimidad. Cuando hablo de principalismo y consecuencialismo, es que esta tensión, nosotros discutimos mucho acerca de esta cuestión que se daba entre la norma y el principio y las cuestiones que planteaba. Y hay un catedrático, encontramos en un catedrático de la Complutense de Madrid, González Sánchez, que resolvía esta cuestión de la manera siguiente. Él decía justamente que el principalismo hace a los principios universales, es decir, aquellos valores que son en sí mismos derechos personalísimos, y que las normas instrumentales tienen el sentido de preservar aquellos valores, ¿sí? Por lo tanto, González Sánchez lo que decía, y a mí me pareció una buena resolución, es que hay que ser principalista en el respeto por la intimidad y hay que ser consecuencialista en la aplicación de la norma. Me parece que de alguna manera resuelve la cuestión. Y justa causa, que es la otra de las características que tiene el secreto. O sea, un secreto profesional solo se puede develar develar por justa causa. Una cosa es levantar el secreto profesional por justa causa, es decir, yo decido que hay una causa que amerita levantar ese secreto, y otra cosa es ser relevado de el secreto, que puede ser a través de un juez. Ahora lo vemos. Me quedé pensando, no me sale la otra palabra. Develar o relevar. Son dos cuestiones. Bueno, esto se basa en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que es el texto que es el punto de partida en algún lugar de los códigos deontológicos modernos, que en su declaración, que es de 1948, dice que nadie será objeto de intromisiones arbitrarias en su vida privada, su domicilio o su correspondencia. Fíjense, su correspondencia. Bueno, ni de daños a su honor o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales intromisiones y daños. De la ley, del Estado, de las otras personas, de todo. Digo correspondencia y me detengo acá porque, bueno, obviamente estamos hablando en el soporte papel. Y en este punto, el ciberespacio, Internet, también plantea estas cuestiones de las que vengo hablando desde el inicio de esta clase y desde el inicio de esta pandemia, diría yo. Bueno, Declaración Universal de los Derechos del Hombre, está presente esto. La Constitución Nacional, en el artículo 19, dice esto que ya está como naturalizado porque es muy conocido, y que dice que las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan al orden y la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. El artículo 19 o sea que es un derecho constitucional el hecho de que la intimidad de las personas, de todos nosotros y nosotras, sea reservada. El derecho penal, en relación a este tema, refiere a la violación de secretos en cuya posesión se entra con motivo de ejercicio de una actividad u oficio, o sea que esto involucra directamente la práctica de las profesiones. Y en su artículo 156 reprime con prisión de 6 meses a 2 años
o con multa e inhabilitación especial de hasta 3 años a quien, teniendo acceso en razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte a un secreto cuya revelación pueda causar daño, lo revela sin justa causa. O sea que un poco lo decía cuando veíamos la ley de ejercicio profesional el otro día. El secreto profesional contiene aspectos no solo deontológicos y éticos, sino también legales. Atento a que el daño que pueda producir su revelación sin justa causa implica consecuencias de tipo penal. Y en relación a la ley de ejercicio profesional, guardar secreto, este código de provincia de Buenos Aires, el que se sancionó el año pasado, plantea que el secreto es la obligación y derecho permanente de silencio que contra él o la psicóloga en el transcurso del ejercicio de la profesión, cualquiera sea la relación profesional, ámbito de actividad y tipo de prestación. Cuando decimos tipo de prestación son todas y cualquiera sea el lapso temporal, o sea, puede haber una primera entrevista y también está afectada, obviamente, ¿no? Las psicólogas y los psicólogos deben guardar secreto profesional, asegurando así la confidencialidad de toda información obtenida sobre las personas que los consulten o las que traten como pacientes en el ejercicio de su profesión, procurando ser tan discretos que ni directa o indirectamente nada puede ser descubierto, preservando así la intimidad de los mismos. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Por eso digo que este código lo estoy analizando, lo estamos revisando, lo estamos comparando, porque volvimos y retrocedimos a, por un lado decimos, en cualquier tipo de actividad profesional, y por otro lado volvemos a denominar al paciente al otro de la relación. Entonces, estas ambivalencias y estas, de alguna manera, idas y vueltas, en las redacciones no son menores y hacen a distintos enfoques en relación a cómo se percibe la profesión. En el Código de FEPRA, artículo 2.1, dice: los psicólogos tienen el deber de guardar secreto, asegurando así la confidencialidad de todo conocimiento obtenido en el ejercicio de la profesión. Este deber hacia la esencia misma de la profesión, responde al bien común, protege la seguridad y la dignidad de los consultantes, sus familias y comunidades, y resguarda los intereses de las personas quienes ofrecen sus servicios, cualquiera sea el ámbito profesional de desempeño. De alguna manera lo que resalta son los valores que incluye, ¿no?, la observancia del secreto profesional. Y por último tenemos los límites del secreto profesional. Hablábamos de justa causa, entonces cuando hay justa causa está la posibilidad de levantar ese secreto profesional o de develarlo. Los psicólogos podrán comunicar información obtenida a través del ejercicio profesional sin incurrir en violación del secreto profesional, lo cual sería un delito, cuando así lo exija el bien del propio consultante, debido a que o sea, el consultante, por causas de su estado, presumiblemente pudiera causarse daño o causarlo a otros. Esto es lo que con los años se planteaba riesgo para sí o para terceros, y que terceros, perdón, y que la ley de salud mental quita de alguna manera aquella noción tan psiquiátrica, digamos, de peligrosidad para hablar de peligro cierto e inminente, ¿no? Pero bueno, una justa causa es cuando el profesional detecta que levantar ese secreto va a ser proteger al otro por un daño que pudiera hacerse. Los ejemplos que en general pongo en relación a esto es cuando se detecta una posibilidad real de indicadores de un suicidio, por ejemplo, de que esa persona pudiera estar en riesgo de cometerlo, o bien un asesinato, es decir, que la persona, no que mencione como una fantasía, o sea, que haya indicadores en esa enunciación que hagan prevenir que esto puede causarse.
Estoy hablando, en general, un ejemplo que fue paradigmático en la literatura, la bibliografía sobre este tema, es un caso que ocurrió en Estados Unidos, en la década del 70, que es el caso Tarasov. El caso Tarasov tiene su nombre por la víctima se llamaba Tatiana Tarasov, era una adolescente que había entablado una relación con un extranjero, y este extranjero se atendía, vieron que en Estados Unidos, y si no vieron se los comento, los hospitales, escuelas tienen servicios de psicología y psiquiatría para hacer las residencias. O sea, para ser psicólogo clínico en Estados Unidos las pautas son muy rígidas y exigen muchos años de entrenamiento. En ese campus, esta persona, o sea, la pareja de Tatiana, se atiende y menciona como esa relación, perdón, falta un detalle, como esa relación no era aprobada por los padres del adolescente, estos deciden llevarla de viaje al exterior, a Brasil concretamente. Y esta persona sigue con su tratamiento en este campus y el psicólogo detecta, por los dichos y además por el diagnóstico que estaba estableciendo del desequilibrio que suponía tenía esta persona, detecta que en sus dichos existe un halo, digamos, de peligrosidad porque menciona que a la vuelta o al regreso de Tatiana de su viaje la iba a matar. Era un psicólogo, porque hay distintas versiones de este caso. Un colega argentino, Marcelo Consoli, que hace años está en la Florida, lo menciona en un compendio del progreso de la psicología en los distintos países de América, y él arroja datos documentales que habla de que es un psicólogo, lo anuncia a sus supervisores, lo informa a su supervisor en el campus. Y el supervisor toma las notas, ve y no hace nada. O sea, lo detienen, pero deciden dejarlo en libertad. Ergo, a los 2 meses, Tatiana vuelve de su viaje al exterior y la mata. Claramente esto generó un debate hacia el interior de la profesión, pero a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos, y los padres hacen una denuncia contra la universidad y este servicio, y lo que surge en lo que hace a lo que estamos tratando en relación a esto es el deber de advertir, o sea, que esto cuando lo exija el bien del propio consultante, porque pudiera causarse un daño o causarlo a otros, lo que tiene el psicólogo es el deber de advertir. En las leyes de violencia, la semana que viene cuando veamos la cuestión de la autonomía progresiva en el niño y en el adolescente, veremos las cuestiones que en la práctica concreta se presentan con esto, sobre todo en casos de violencia, donde el psicólogo tiene obligación de levantar el secreto. O sea, la norma está bien y claramente es un consenso de una comunidad profesional, pero las dificultades que la aplicación de la norma tiene en determinadas situaciones causa conflictos que en este momento estamos detectando, sobre todo en los tribunales disciplinarios y sobre todo sobre psicólogas que cumpliendo con este deber de levantar el secreto con justa causa, luego son denunciados y quedan en un estado de vulnerabilidad frente a esto, pero bueno, esos ejemplos ya lo veremos. El segundo, cuando se trata de evitar la comisión de un delito o prevenir los daños que pudieran derivar del mismo. Cuando el psicólogo debe defenderse de denuncias efectuadas por el consultante en ámbitos policiales, judiciales y profesionales. Esto puede pasar porque nadie está exento de que esto le pase, pero en este supuesto de posibilidad de levantar el secreto por justa causa, el psicólogo no está habilitado para expresar todo aquello que conoce del otro, sino aquello atinente a la denuncia que ha recibido, se entiende esto, ¿no?
La otra es cuando el propio consultante lo autorice o solicite por escrito, quedando a criterio del personal profesional la información que se brinde. O sea, como el propietario de esa producción, o sea, de su intimidad es el usuario, ¿sí? En esta relación, y es el que tiene el derecho sobre ese bien, es el que puede autorizar al otro a revelarlo. Ahora, cuando dice a juicio o a criterio del profesional actuante, es que lo trabajamos mucho esto en relación a situaciones donde el levantamiento de secretos supone cuestiones que por allí atentan contra lo que se trabaja, supónganse, en una práctica psicoterapéutica. O sea, estos son casos que por ahí son reales, pero que los hemos utilizado como ejemplo de una persona que por sus características uno tiene ciertas tendencia a la manipulación, y le pide al psicólogo que sea testigo en un juicio de divorcio. Ahora no, esto pasó hace muchos años antes de la ley, y esto suponía un beneficio para, o sea, la declaración del psicólogo, un beneficio para esta persona. Bueno, ahí el psicólogo tendrá que evaluar si esto atenta contra el tratamiento que está llevando adelante o si lo puede hacer sin perjudicar la tarea profesional. Y es importante esto, por eso hoy decían esto de revelar y relevar. Alfredo Krau es un psiquiatra que ha trabajado muchísimo estas cuestiones de responsabilidad profesional, y está el tema de qué pasa cuando un juez me releva del secreto. En principio, a ver, un juez es un magistrado que cumple una función, no es Dios. Esto está claro. Y en realidad, lo que Krau dice es que allí lo que hay es una colisión de norma. ¿Por qué? Porque es obligación del psicólogo guardar secreto profesional, y a la vez el otro me está relevando de decirlo. Y ahí sí, lo que prima es el criterio del profesional, porque si ese relevo permite proteger un bien mayor, una vida o una situación de mayor peligro, está muy bien. Pero si no aporta nada, el psicólogo o cualquier profesional, estamos hablando de nosotros en este caso, se puede negar a brindar esa información sujeta al amparo del secreto profesional. Krau lo que dice es que nadie puede ser obligado a decir aquello que al mismo tiempo está obligado a mantener en secreto. Bueno, en todos los incisos mencionados, la información que se comunique debe ser la estrictamente necesaria, procurando que sea recibida por personas competentes y capaces de preservar la confidencialidad dentro de los límites deseables. Estos son volvemos, estos son los límites al secreto. Ustedes me están viendo, pero yo no ahí está. Los límites del secreto profesional. Iba a decir otra cosa y se me ha ido. Bueno, dejemos un espacio de preguntas. Si quieren desmutearse, me encantaría escuchar alguna voz. La de Agustina la conozco, así que si alguno quiere, aunque sea, saludar, bienvenido sea. Si quieren anotarlo en el chat también. Buen día, profe. Me quedé con la intriga de saber un poquito más del caso que estabas comentando, de que no se denunció a tiempo, esta pareja había expresado esta intención de matar a la novia cuando volvía de viaje. Uh-huh. ¿Cómo uno discierne? A ver, el psicólogo lo dijo a su supervisor. ¿Es responsabilidad del supervisor o es responsabilidad nuestra elevar una denuncia cuando creemos que corre riesgo a alguien? En realidad es nuestra, o sea, vieron que en la ley decíamos que, la ley dice, no decíamos nosotros, lo dice la ley, que el psicólogo es responsable personalmente por sus acciones, ¿sí?
O sea, en este caso el psicólogo actuó correctamente. Las autoridades del campus fueron las que decidieron otra cosa y la denuncia fue contra las autoridades del campus y fueron sancionados. O sea, la justicia en realidad, o sea, todos tenemos un deber de cuidado. Si este cuidado no fue preservado, digamos, es plausible de sanciones. Y en este caso los padres ganaron esa demanda, ¿sí? ¿Y cómo se Profe, pueden dar cuenta? Y esto tiene que ver con la experticia, con la capacitación y con la formación. Hay indicadores que hablan o de la peligrosidad del otro y uno debería detectarlos, ¿sí? O de, por ejemplo, en el caso de suicidio, es la escena temida de todo terapeuta, o sea, el tema de suicidio no siempre es tan claro ni tan lineal y esto hay mucha literatura al respecto, pero se supone que hay indicadores que harían presumir tener mayor cuidado, mayor resguardo, ¿sí? Lo claro es que en la acción de denunciar, nadie va a objetar que el psicólogo denunció, sino en la intencionalidad y en los argumentos que dé, ¿sí? Después puede no pasar, pero en todo caso, tiene que ver con el cuidado del otro y el propio también, pero básicamente no desde un lugar, a ver, ¿cómo decirlo esto? No desde un lugar de kantianamente lo diría hipotético, si no denuncio voy a ser juzgado, sino de que entiendo y estoy convencida, ¿sí? De que hacer esta denuncia va a evitar un mal mayor. ¿Se entiende? Ah, profe, y más allá del caso particular de que el profesional trabajaba en un campus, ¿a dónde se debería denunciar? ¿Al colegio? ¿A la justicia? ¿A dónde se debería ir? la O sea, si pregunta es un del caso así millón. de asesinato, o sea, más vale que en un caso de suicidio no, pero en una situación similar a la planteada. En un caso de, bueno, ahora te respondo la otra. Esta es la pregunta del millón. No hay años que no me hayan preguntado esta pregunta y la verdad que no está estipulada la ventanilla en la cual es. Lo mejor, o sea, lo que hemos visto con los años es el juez de turno, en general siempre hay un juez de turno, ¿sí? Que tome las medidas cautelares para proteger una exposición judicial, no siempre es lo más recomendable porque sabemos cómo funciona eso y por los tiempos, y el colegio debería defendernos, pero bueno, depende cuando pase, si es a la noche, si es en un fin de semana. Yo diría que lo mejor es recurrir a un juez de turno, hacerse presente en tribunales. Yo personalmente lo he hecho en alguna oportunidad hace muchísimos años y el juez tomó las precauciones y bueno, era otro momento, ¿no? Era un momento donde no había ley de salud mental, donde se podía internar a las personas, lo hicimos con una colega psiquiátrica. Estas son las interferencias, no sé si escuchan que están arreglando el techo de arriba, son las interferencias propias de esta realidad. Pero, a ver, esto no intenta, pero siempre pasa. Yo no puedo, a ver, ¿cómo decirlo esto? No puedo no tener en cuenta que esto pasa, ¿no? Que cuando ustedes que vienen de teorías, técnicas, aplicaciones, se encuentran con esta materia y con esta normativa, empiezan, epa, epa, ¿no? Como una cosita de inquietud, digamos, por decirlo más sencillamente. Pero bueno, hay una corporación o hay un colectivo que está apoyando, hay posibilidades de preguntar, que es lo que hemos hecho todos, ¿no? El colegio tendría que asumir esto en una comisión de ética, venimos planteando hace mucho tiempo, pero no se ha constituido. Pero un lugar donde el psicólogo pueda ir a preguntar, ¿no? Me está pasando esto, que en general se hace con los padres, con el supervisor, con alguien de mayor experiencia. Nosotros, sin querernos, en esta cátedra nos hemos constituido casi en los deontólogos, ¿no? Como que tuviéramos en el oráculo todas las soluciones a los problemas existentes. Y claramente si podemos aportar, lo aportamos de lo que dicen las normativas. Ahora, frente al dilema y frente a la situación, el psicólogo, el profesional, está solo y sola.
O sea, la decisión hay que tomarla allí. Por eso la semana que viene les voy a mostrar un par de casos que tomaron dimensión periodística, que tienen que ver con esto, con que las personas o los profesionales hacen lo que corresponde y después tienen que andar penando por abogados, en muchos casos inescrupulosos, que luego los demandan, ¿sí? Sobre todo en estas situaciones se dan en los casos de menores, donde hay involucradas situaciones muy conflictivas entre los padres, ¿sí? Y hablabas otra cosa del suicidio. Yo, este ejemplo, bueno, si no lo digo en mi última exposición en el grado universitario, voy a sentir que me falta algo, así que lo voy a decir. Un ejemplo que suelo incorporar con los años, ¿no? A ver, ustedes tienen el consultorio o atienden en un hospital, no importa, institucional o privadamente, en un piso alto, ¿no? Y una persona manifiesta que ella no quiere vivir, que ella no tiene ni recursos, ni posibilidades, ni ganas, ni nada. Bien, entonces, si estuviéramos en presencia lo iría complejizando porque ustedes me responderían y yo les respondería, pero la voy a hacer corta. Bueno, y se va dando este diálogo, y lo llevo hasta que la persona está cerca de la ventana y abrió la ventana. Y entonces, ¿ustedes qué hacen? ¿Se terminó la sesión hasta la que viene? No. O sea, es sentido común puro. O sea, lo que quiero marcar con esto, que en todas estas situaciones, en general lo que debe primar, además de la experticia, además de la capacitación, que todo eso es el bagaje que tiene todo profesional, es sentido común. O sea, el deber nuestro es el deber de cuidado. Básicamente, en la práctica clínica es cuidar al otro. Entonces, si esto se ve como con posibilidad de dañarse o dañar a otro, y bueno, y ahí tengo que hacer algo. Ese es el momento de hacer algo. Yo siempre tengo un dicho que me ha servido mucho en la vida y se los ofrezco. Cuando hay duda, no hay duda. Si hay duda, ahí hay algo que hacer, ¿sí? O por lo menos interrogárselo. O por lo menos eso. Bueno, yo creo que la otra vez me pasé y los ayudantes, yo creo que después se enojarán conmigo, no me lo dicen, pero bueno, voy a tratar de no hacerlo. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta más? Si no, nos vemos la semana que viene. Leyes de ampliación de derechos. Traten de leerlas, al menos las 4 que planteamos, porque si no, después los casos, insisto, no les va a servir de práctico. Y es una lástima, porque es la posibilidad que tienen de jugar el rol. Lo que intentamos nosotros con esto es que jueguen las situaciones que seguramente algunas de ellas vivirán, o por lo menos parecidas, o cuando les toque, que puedan decir, esto es lo que me dijo, ¿está? Bueno, muchas gracias, nos vemos la semana, con algunos mañana, en el conversatorio. Mañana 18:30 tenemos el conversatorio y si no la semana que viene. Hasta luego. Bárbaro, profe, gracias. Chao.